Dice la palabra del Señor así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Bendito Dios y Padre que estás en gloria. Venimos delante de tu presencia, Señor amado. Padre, en el nombre tuyo, en el nombre de Jesús, en el nombre del Espíritu Santo, Padre, sea usted dándome el discernimiento para hablarle a tu pueblo, Señor, y que esa palabra primeramente, Padre, me haga ver a mí que tú eres el pastor de pastores, que ante ti, Señor, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará, Señor, que tú eres el Dios grande, el Dios de Israel, el Dios que hizo los cielos, el Dios que hizo la tierra, el Dios que hizo los montes, el Dios que hizo los mares, los ríos y todo lo que existe bajo el cielo. Tú lo has creado, y todo lo que existe en el cielo también tú lo has creado, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermano. Una vez, hermano, me acuerdo que yo no había terminado ni de leer el versículo y ya estaban todos sentados. Y cuando yo les dije, son automáticos, ustedes tienen ya, se sentaron, hermano. Y muchos se molestaron, hermano. Pero a veces uno, hermano, no lo dice con mala intención, uno lo dice por son de que se rían un poquito, amén. Porque hay quienes que, hermano, tienen una carita ya de afligido, de enojado, como que ya quieren que el culto se termine, amén. Hermano, el problema es, hermano, que a Dios le queremos limitar el tiempo. Le queremos dar un tiempecito, ya cantamos 2 alabanzas, 3 alabanzas, solo leímos el salmo, vámonos. O sea, no tenemos conciencia, hermano, de que le damos más tiempo a las cosas del mundo que a las cosas del Señor, amén. Cuando el Señor primeramente los manda a que le demos a Él el tiempo, porque de Él es el tiempo, amén. Hermano, nosotros muchas veces fallamos en eso como seres humanos, amén. Pero lo que a mí me gusta, hermano, es que estaba leyendo esta palabra y desde ya días he andado meditando en ella. Y como le digo, tal vez no sea el gran lector, no sé leer bien. Pues como ya todos conocen mi historia, y siempre me gusta recordarles, porque hay muchos pueden decir, ¿y cómo es que ese es pastor y no sabe ni leer? Amén. O cómo es ese que ponen a un pastor y nunca fue a la escuela. Amén. El problema, hermano, es que no es quien te pone, sino quien te ha llamado. Amén. Porque aquí no lo pone el hombre, es Dios. Yo sé que hay muchos que son mejores doctos en la palabra, que son maestros, pero a mí la palabra me demuestra en el libro en los evangelios, cuando Jesús dice que aquel rabino de Israel, de los grandes sacerdotes de Israel, llamado Nicodemos, dice que se le acercó y dice que le dijo, imagínense, se habían enfrentado, hermanos, el rabino del cielo y el rabino de la tierra, o sea, uno y uno. Pero dice que el maestro le dijo unas simples palabras. Dice que le dijo, es necesario que el hombre nazca de nuevo. Y este hombre Nicodemo dice que le dijo, pero ¿y cómo podrá el hombre nacer 2 veces? ¿Podrá acaso el hombre viejo entrar de regreso en el vientre de su madre y volver a nacer? Le dijo. O sea, no entendía. Y mire, era un gran doctor de la ley. Eran maestros de la ley. Como hoy en día hay maestros, grandes maestros, hermano, que cuando alguien les da la oportunidad o Dios les da la oportunidad, les titubea el hablar o no quieren pasar al frente, porque saben, hermano, que hablar de la palabra de Dios no solamente venir y pararse y hablar de las cosas buenas del Señor, porque aquí suceden 2 cosas, hermano. O caemos bien con la gente y quedamos mal con Dios, o quedamos bien con Dios y quedamos mal con la gente.
Solo hay dos cosas. Entonces, el problema de nosotros, hermanos, es que a veces no hemos entendido, o el pueblo no ha entendido, la humanidad no ha entendido, que es necesario que Dios los hable a través de su palabra para que nosotros podamos corregirnos en nuestra manera de vivir en el mundo. Amén. Porque la misma palabra de Dios dice que el que viene a Él, Él no lo echa fuera. Y también dice la palabra del Señor que si nosotros, hermano, hemos nacido de nuevo, no podemos andar haciendo las mismas cosas que hacíamos antes, porque hay un nacimiento, y cuando este nacimiento surge y sucede, hermano, quiere decir que usted es una nueva criatura. O cuando usted ve que un bebé nace, ese bebé nace limpio, ese bebé nace fresco, ese bebé es un bebé que no trae pecado, más que tal vez el único pecado que trae es que porque la madre lo concibió en pecado. Amén. Porque hay madres que conciben en pecado a su hijo. Entonces ese es el único pecado que tal vez pienso yo que puede traer el niño de haber nacido, tal vez no en un matrimonio. Amén. Entonces, hermano, pero vemos de que ese niño, mientras a él no se le abre el entendimiento, ese niño está limpio. Y vemos una manera de vivir y de conducir de ese niño en su vida, que a él usted lo puede maltratar, a él usted le puede ultrajar, a él usted lo puede dejar hasta sin comer un mes, por decirlo así, y él sigue siendo el mismo bebé. Usted ha visto que al niño usted lo regaña y al momento vuelve a llegar a su brazo y le dice papá, mamá. Entonces ese niño, hermano, nos está dando un ejemplo de vida que nosotros tenemos que seguir en el camino del Señor. Por eso es que cuando el Señor dice hay que nacer de nuevo, y le dice a este rabino le dice, ¿cómo es posible que yo me introduzca en el vientre de mi madre y vuelva a nacer? Le dijo, es que no es así, le dijo. Lo que yo te estoy diciendo es que tienes que nacer de nuevo, dejar el viejo hombre, morir a la vieja naturaleza del hombre, pecaminosa del hombre. Porque nosotros, hermanos, adoptamos después de que dentro el razonamiento, que dentro el uso de razón, empezamos a adoptar tanta basura del mundo, tantas tradiciones del mundo, y por eso es que nosotros llegamos a una cierta edad, ya mayores, y cuando tal vez la palabra de Dios los habla, hermanos, vemos de que, hermanos, en la palabra Dios los está hablando que tenemos que vivir una vida nueva, porque hemos sido restaurados por la sangre de Cristo Jesús. Pero ¿qué es lo que pasa? No es que a mí me enseñaron esto mis padres, es que mis abuelos eran esto. Y empiezan a mezclar a los antepasados, empiezan a sacar la forma de vivir de su padre, de su madre, de su abuelo, de su tatarabuelo, y todos los abuelos que hay en el mundo. Porque venimos evolucionando desde Adán. Podemos decir que son nuestros abuelos, Adán y Eva. Y allí viene Abraham y vienen estos otros hombres. Venimos de esos linajes, hermano. Todos procedemos de un solo linaje, que es del linaje de estos primeros hombres que nacieron en la tierra. Amén. Que creó Dios. Pero el problema de nosotros, hermanos, es que adaptamos tantas costumbres, tantas tradiciones, que el enemigo vino metiendo también en la vida de estos hombres, en la vida de nuestros antepasados. Si nuestro antepasado era católico, nosotros éramos católicos. Pero hermano, usted, gloria a Dios, hermano, usted le dice a veces, ya leyó la palabra. No, si el sacerdote dice de que yo solamente tengo que irme a confesar los días domingos, decir cuántas veces tomé,
cuántas botellas me eché, decirle cuántas veces critiqué al vecino, decirle cuántas veces me comí a la vecina, y ya me puso a rezar 40 Ave María, 30 Padre Nuestro y un solo basurero, hermano. Y ya les he perdonado. Hoy en día, de igual manera, el cristiano, a veces nosotros criticamos a los católicos, hermano. Mire bien, criticamos a los católicos y nosotros estamos peor que ellos. Por eso lo digo, cuando nosotros vamos a juzgar o a criticar a alguien, tenemos que saber la manera en que lo estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Porque cuando nosotros los ponemos a... No, que el hermano solamente viene los días domingos. El hermano. Solo los días domingos viene. No, ella parece católico. Bueno, si él viene los días domingos y él sabe de que hay un reglamento en la Biblia de congregarnos, el problema está con Dios, no con nosotros. Amén. Por eso la palabra los habla y los insta a tiempo y antes y fuera de tiempo. Dios los está hablando a través de la palabra. Amén. Entonces, hermano, vemos que Jesús es el buen pastor de la iglesia. Pero sabe una cosa, hermano, que yo meditaba y decía, ¿y si Jesús es el buen pastor? ¿Y por qué nosotros a veces, hermano, o los pastores del mundo entero, cuando les llaman hermanos, no les gusta que les llamen hermano? A mí llámeme pastor. Usted tiene que respetarme, soy pastor. Bueno, y hasta ahí está bien, va. Pero, hermano, no podemos enojarlos. Si el pastor de pastores es Jesús de Nazaret, Él es el pastor de pastores. Y si Él nos ha prestado ese nombre a nosotros para que la gente los llame pastor, tenemos que honrar ese nombre que Dios los ha dado como pastor. ¿Y cómo vamos a honrar ese nombre? No solamente por venir a predicar aquí y portarnos bien aquí adentro de la iglesia, sino también allá afuera tenemos que dar frutos de que somos pastores. Porque el problema, amada iglesia, de nosotros es que muchas veces nosotros como pastores que Dios los ha permitido, yo hay veces hasta me da no sé qué que me llamen así, no porque anden en pecado ni por nada de eso, sino que porque somos indignos, hermanos, de que los llamen a veces pastores. ¿Y sabe por qué somos indignos? Porque el pastor de pastores es Jesús. Y ese sí no cometió ni un pecado. Pero ahora, hermano, hoy en día vemos nosotros que también hay muchas personas o muchos ministros que ya no quieren que le llamen pastor. Hoy quieren que le llamen apóstol. Hoy quieren que le llamen profeta. Hoy quieren que le llamen obispos, reverendo. O sea, hermano, ya la gente ya no haya ni qué hacer. Se ha tirado a una depravación, hermano, donde el hombre se ha querido tomar posesiones que no le corresponden tomarlas. Y yo me hago una pregunta a veces y digo yo, y entonces en el cielo, cuando la palabra en el libro de Apocalipsis dice de que estaremos delante del gran trono, y dice que hay 24 ancianos y hay 24 tronos. Oiga, 24 tronos. Hay 12 puertas. La palabra dice que hay 12 puertas. Hay 12 tronos. Y entonces, ¿dónde van a ir a quedar estos apóstoles? ¿En qué tronos se irán a sentar? Si la palabra dice que el último de los profetas fue Juan el Bautista. Hasta allí llegó.
Y ya la escritura está revelada tal y como Dios la dejó escrita. Para eso se la reveló a Juan, el anciano, el que escribió el libro de Apocalipsis. Ahí está escrito todo. Por eso él dice: el que lea y oiga esta palabra y tenga oídos, que oiga lo que dice el Espíritu. O sea que en esta profecía ya está revelado lo que el Espíritu Santo le va a revelar tal vez a alguien que tenga el don de profecía. No de profeta, de profecía. Es el que está activo ahorita. Don de profecía, no profeta. Porque antes los profetas decretaban puro juicio. Hoy los profetas de hoy no andan profetizando juicio. Hoy le profetizan puras bendiciones. Y ahí es donde dice la gente: ay, este es profeta de Dios. Pero el problema es que cuando le profetizan de que a usted Dios le va a permitir caer en cama y estar enferma, ahí se enoja. Ahí este no es profeta. Porque solo les gusta escuchar lo que nosotros queremos escuchar, pero no les gusta escuchar lo que Dios quiere que nosotros escuchemos de parte de Dios. Por eso es que el Señor siempre mandaba a los profetas. Y cuando dice la palabra de Dios en el libro de Ezequiel, que cuando Ezequiel llegaba al pueblo de Israel, no les profetizaba otra cosa más que puros juicios. Espada viene contra ustedes, les decía. Jeremías: ¿por qué cree que estos profetas eran apedreados? Vaya a ver si los profetas de hoy que andan profetizando puras bendiciones son apedreados. En vez de ser apedreados, están viviendo en unas grandes mansiones, porque están sacándole el dinero a la gente a pura mentira. Mas los profetas de antes no tenían ni dónde vivir. Siempre vivían, eran encuevados en las cuevas. Conozco a un hombre llamado Elías, que está aquí en la Biblia, que dice que ese hombre en una cueva vivía allí escondido. ¿Por qué? Porque el rey Acán solamente le gustaba escuchar puras fábulas. Dice que el profeta Elías le dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy. Oiga, vive Jehová en cuya presencia estoy, que por 3 años no caerá ni una gota de agua. Oiga, no caerá ni una gota de agua. Y estos se enojaban tanto cuando un profeta de Dios decretaba de parte de Dios lo que iba a venir, por la rebeldía y por andar prestando atención a los profetas falsos de Baal. Porque los profetas falsos ya vienen existiendo desde el Antiguo Testamento, hermano. Viene esa fachada de predicadores baratos, de profetas que andan profanando el nombre de profeta, porque no son profetas. Si fueran profetas, primeramente se declararan ellos mismos el pecado que ellos están cometiendo. Primeramente ellos mismos se decretaran y dijeran: juicio me va a venir si yo ando en este pecado y ando profetizando pura mentira. Pero antes habían también profetas así. Y dice que a Elías, mire bien, dice que a Elías le tocó irse a meter en esa cueva, tanto que llegó a decir: ya no hay profetas más que solo yo. Y hoy se ha levantado una farsa, hermano, una bola. Usted se mete a internet y empieza a ver aquellos chorizos, hermano, profetizando y haciendo tanta bayuncada, hermano, sacándole el dinero a la gente. Y la gente, como es ignorante por no leer la palabra, la gente a veces por no buscar de rodillas y el discernimiento del Espíritu Santo de lo que la palabra los revela, hermano, hasta le empiezan a mandar dinero, dejan sin comer a sus hijos, dejan sin comer a su familia por estar regalándole el dinero. Mientras ellos se hacen ricos, usted se hace pobre. Mientras ellos van al infierno, usted también los va siguiendo al infierno, porque deja la verdad. Aleluya. Porque dejamos la verdad por seguir la mentira. Es así, hermanos. Por eso es que cuando Jesús, el buen pastor, viene a la tierra, empieza
a reprocharle todo a los fariseos. Y les empieza a decir: ustedes fariseos ponen cargas que ni ustedes mismos las pueden llevar. Ustedes fariseos hacen cosas que ustedes primero hacen tocar trompeta. Dice que cuando estos fariseos daban algo, hermano, mira, aquí le voy a dar esta. O sea, eso es hacer tocar trompeta. Tal vez usted no está viendo para donde yo estoy. Tal vez el hermano está ahí y yo para que ustedes vean que yo le estoy dando algo, para que digan: wow, el pastor. ¡Ey, el pastor! ¿Qué pastor? El que tenemos nosotros. Somos hipócritas, dice la palabra de Dios, porque estamos tocando trompeta. Porque lo que doy con mi mano derecha, dice la palabra de Dios, que no lo sepa la izquierda. Por eso nosotros tenemos que hacer, cuando damos algo, lo vamos a dar, hermano, sin que nadie nos vea, para que la gloria no se la den a usted, se la den a Dios. Porque la gloria le pertenece a Dios, no le pertenece a ningún payaso de esta tierra. Hermano, ¿sabe por qué? Porque los grandes hombres que se llaman ser ministros de la palabra, hoy se sienten orgullosos. Hoy ya no conviven ni con el pueblo. A veces el pueblo le llama, ya no le contestan ni una llamada. A veces el pueblo, hermano, quiere hablar con el ministro y ya el teléfono suena colgado. En modo avión lo ponen. Ay, no, es que estaba orando por fulano de tal, que está en tal país. Sí, porque como aquel le va a mandar dinero, por él sí está orando. Pero porque tiene en la iglesia, no ora. Ya no quiere orar. ¿Por qué? Porque como el que está en la iglesia no ofrenda, no diezma, entonces a este no le conviene que él ponga la mano. Por eso es que todos van tras del dinero, hermano. Pero Jehová dice, mire lo que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. O sea, hermano, cuando el Señor dice esta palabra, oiga bien, dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Reclamando a Dios. Y si de Dios está que usted parta de esta tierra, ganancia habrá tenido en su vida. Porque pueda ser, hermano, que Dios, a través de la sanidad que haga, también usted, después de la sanidad, se aparte de los caminos de Dios. Entonces va a ser peor. Entonces, por eso a veces, como hemos leído a veces la palabra en el libro de Corintios, hemos visto de que Pablo dice: el morir es ganancia y el vivir es Cristo. O sea, él estaba seguro que si él moría, ya había ganado, ya se había coronado. Muchos de nosotros, hermanos, no los queremos morir. Muchos de nosotros medio los enfermamos y vamos donde el doctor, vamos donde el pastor y estamos orando. Y por lo primero que oramos: Señor, no me lleves todavía. ¿Por qué será? ¿Estará usted preparado que no se quiere ir? ¿O no estará preparado? Por eso está pidiendo más vida. Sí, hermano. Hay que tomar conciencia de eso. ¿Estamos preparados para irlos con Cristo? Si estamos preparados, no los aflijamos. Y si no estamos preparados, entonces pidámosle perdón a Dios. Porque si morimos, va a ser ganancia. Y si vivimos, hay que vivir para Cristo siempre. Hermanos, por eso es que nosotros tenemos que saber que Jesús es el buen pastor. Nada me faltará. Y faltar no es lo mismo que pasar. Pasar los puede pasar de todo. Pero faltar es que a usted no le falte la vida. Es que a usted no le falte la salud. Es que a usted no le falte la comida en su casa. Es que a usted no le falte la bendición de Dios en su hogar. Eso es faltar. Porque hay momentos que dicen: puchica, a mí me falta tal vez cualquier cosa. Entonces le está faltando algo que Dios todavía no lo ha dado, pero lo va a dar. Cuando nosotros somos fieles, Dios lo da. Por eso Él dice en su palabra: busquen primeramente el reino de los cielos y todo lo demás vendrá por añadidura. Oiga lo que dice: todo lo demás vendrá por añadidura. Busquen el reino de los cielos y todo lo demás vendrá por añadidura. No dice busquen las añadiduras primero y después vendrá el reino de los cielos. No, el reino de los cielos y después las cosas van a venir añadiéndose conforme a la necesidad que usted y yo tengamos. Amén. Entonces, eso, hermano,
Yo quiero que se vaya conmigo mi hermano Melvin. ¿Quién es el encargado allí? Por favor. Váyase conmigo, hermano, a Isaías capítulo 49, verso 10. Gloria a Dios. Y mi hermano Gerson, también prepare, Vito, echémoslos a andar allí. Váyase conmigo al libro de Isaías también, 25:8. Ahí les puse un micrófono para que se oiga la lectura que vamos a dar. Por favor, hermano. Gracias. Dios me los bendiga. Amén. Leemos su palabra honrando al Padre, al Hijo y al poder de su Santo Espíritu. No tendrán hambre ni sed, Oiga, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará. amén. Y los conducirá a manantiales De aguas. agua. Oiga, vamos con mi hermano Gerson. Isaías 25:8. 8. Destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Amén. Mire. ¿Cómo dice en el 10? Isaías 10. En el Isaías que leo usted primero, 49:10. No tendrá hambre ni sed, Oiga, no tendrá hambre ni sed. ni el calor ni Oiga, ni el calor el sol los ni afligirá. el sol los afligirá. Porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Oiga, los va a conducir a manantiales de agua. Jehová el pastor los conducirá, porque aquí vemos que más adelante dice, en lugares de delicados pastos me pastoreará, confortará mi alma. Oiga, confortará mi alma. O sea, hermanos, tenemos a un pastor que su vida da por las ovejas. Aquí en la tierra, hermano, el pastor no da la vida por sus ovejas. Es más, le quita la vida a las ovejas. ¿Por qué le quita la vida a las ovejas? Porque, hermano, primeramente, habemos ministros o habemos pastores, llamados pastores, que en vez de edificar la vida de un miembro, cuando nosotros sabemos algo de un miembro que los ha contado en confianza, lo primero que hacen es divulgar la vida de esa persona con toda la congregación. Y déjeme decirle, hermano, que si el hermano ha confiado en usted en contarle algo, es porque ha visto que en usted hay un valor que Dios ha puesto en usted. Y es que usted y yo tenemos que cerrarlos la boca, porque cuando alguien nos dice algo es porque tiene confianza en nosotros de lo que los ha dicho. Para más el sacerdote. Por eso le digo, nosotros criticamos a los católicos. Y a veces nosotros como ministros de la palabra del Señor somos peor que los católicos. Porque el católico va y le confiesa al cura que ha cometido adulterio. Y aunque la mujer de este hombre que cometió adulterio vaya y le pregunte al cura que si este hombre le confesó de que ha tenido otra mujer, el cura le dice, no lo sé. Y nadie nos saca de allí. Porque ha sido una confesión secreta. Oiga, ha sido una confesión que él no puede romper ese pacto. Pero nosotros somos tan bocones, hermanos, los cristianos a veces, que desde el púlpito empezamos a tirarle a los hermanos. El hermano fulano de tal, que aquí, que allá, cara de perro. No, hermano, no es así la cosa. Hay que tener pudor, hay que tener cuidado con el pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios no los ha costado a nosotros sangre, sino la sangre de Cristo, la que usted lo ha comprado. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado, iglesia, en qué lugar estamos congregándolos. Porque, hermano, dice la palabra de Dios, vendrán muchos en mi nombre. Muchos, haciéndose pasar por discípulos del Señor. Y muchos tomarán el nombre del Señor en vano.
y van a predicar grandes mensajes, pero son lobos rapaces que están matando el pueblo de Dios, que se están hartando al pueblo del Señor. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que tener cuidado y ver de qué calibre vienen las cosas que estamos viendo, que esta persona llamada pastor está dándole enseñanza al pueblo. Porque usted no es ningún careperro, hermano. Usted dice la palabra de Dios que lo ha hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Tendrá cara de perro, mi Señor? Hermano, ¿tendrá cara de animal, mi Dios? La palabra de Dios dice, y a imagen y semejanza mía los he creado. Entonces, ¿cómo es que un pastor puede decirle cara de perro a usted? ¿Con qué autoridad lo dice? Si la palabra a mí me está declarando otra cosa, que soy a imagen del Dios divino. ¿Cómo voy a comparar la imagen de un Dios divino a la imagen de una cosa inmunda, de un perro inmundo? Es cierto, el Señor usa, y no le vamos a quitar ni añadir, el Señor usa como el perro vuelve, pero oiga, como el perro vuelve a su vómito, así es el hombre que vuelve a las cosas del mundo. O sea, no le está diciendo el perro del hombre, está diciendo como el perro vuelve al vómito, así también el hombre vuelve a hacer el pecado. Pero no le está diciendo perro, está diciendo cómo. Oiga, hay una diferencia. Que le dijera perro a que le diga cómo. Como el perro. O como a la mujer dice, o como la puerca vuelve al lodo después de ser lavada y bañada. Oiga, como la puerca. No le está diciendo marrana a usted, le está diciendo cómo. Hay una diferencia, hermano. Por eso es que yo he venido analizando, hermano, y digo yo, Dios mío, ten misericordia de estos ministros que tratan mal a tu pueblo. Ayúdales, alúmbrales el entendimiento, porque se creen que por pasar, hermano, día y noche vigilando, supuestamente vigilando o ayunando, tienen la autoridad para decirle al pueblo eso. No, hermano. El Señor no trató así a sus discípulos. El Señor, es cierto, tuvo su carácter y se les paró firme. Pero yo no oí a Cristo diciéndole a Pablo o a Pedro o a Juan, sos cara de perro, me negaste, Pedro, me negaste, sos cara de perro. No, le dijo, de cierto te digo, que antes que cante el gallo 3 veces me habrás negado. No le dijo, te apuesto, Pedro. Y después no le dijo, porque ya lo había negado, no le dijo de que era cara de perro. ¿O cuántos han leído eso? De que el Señor le dijo, después de que lo negó Pedro, lo llamó cara de perro, ¿verdad que no? En ninguna manera. Pero mire qué falta de respeto a Dios tienen estos ministros. Y a veces nosotros, en la ignorancia de nosotros, hermanos, por no pedir el discernimiento del Espíritu, los dejamos que los traten como ellos quieren. No, hermano. Váyase conmigo al libro de Apocalipsis, Ezequiel capítulo 34, verso 23, hermano Melvin, y Apocalipsis 21, 4, hermano Gerson, por favor. Ahí vamos a ir terminando ya. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Ezequiel 34, 23. Amén. Y levantaré sobre ellas a un pastor. Aleluya, oiga. Y él las apacentará a mi siervo David. Él las apacentará y él les será por pastor. Oiga, amén. Hermano Gerson. 21:4 de Apocalipsis. Enjugará Dios toda lágrima Oiga. de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte,
ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amén. Oiga, el buen pastor, Jesús, el que leímos en el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Vamos a leerlo bien todos. Bueno, lo voy a leer yo. Solo quédense ahí con esos versículos ustedes, porque vamos a, como le digo, ahorita tenemos tiempo, amén. Aleluya. Mire lo que dice. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me fundirán aliento. Adereza mesas delante de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿A dónde los va a pastorear? ¿En qué lugares delicados cree usted que el Señor va a apacentar y pastorear a sus ovejas? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? ¿En dónde va a ser eso, hermano? ¿Cuántos los hemos enamorado de este mundo? ¿Cuántos estamos enamorados de esta tierra? Seguro. ¿Cuántos amamos las cosas de este mundo, hermano? Hermanos, pero mire, hermano, es cierto, muchas veces le ponemos cariño, que casi viene siendo como un amor a las cosas de este mundo. O sea, es lo mismo casi. Lo gusta tanto. Y es que mire, hermano, hay tantas cosas bonitas en este mundo. Usted va a un lago y usted empieza a ver aquella naturaleza tan hermosa. ¿Cuánto le gusta lo natural? Amén. Amén. Es que hay que ser honesto. ¿Y a cuánto le gusta la ciudad? Aquel lucerillo. Ver aquella ciudad esplendorosa. ¿Cuánto le gusta? Bueno. Hermanos, cuando nosotros vamos a una ciudad, por decirlo así, vamos a empezar por una ciudad. Cuando nosotros vamos a una ciudad, vamos a poner, usted en la noche, cuando yo voy en el carro para mi casa, en la noche yo paso por un lugar, antes de entrar al pueblito donde yo vivo, paso en el río, para entrar a la ciudad de Bellón, a Jersey City, perdón. Paso por un puente donde se ve todo aquel lucerillo de Manhattan, de Nueva York, y se ve bonito. O sea, una cosa es verse bonito y otra cosa es vivir allí. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, una cosa es ver bonito aquello, pero mire qué énfasis ahí, hermano. Aquí hay una explicación bien bonita, mire. Nueva York se ve bonito, pero es feo para vivir. ¿Sí o no? Feo para vivir. Tanto que yo me quise ir a vivir allá, hermano, quererme adaptar. Antes de yo venir a los caminos de Dios, yo me quise ir para allá porque la paga es buena. Y cuando yo me fui en la tarde, como a las 10 de la noche llegué. Hermano, desde que llegué, traté de empezar a querer dormir.
Y aquella bulla no dejó que yo durmiera. Ay, hermano, yo se llegaron a las 6 de la mañana y yo no hallaba la hora de salir huyendo para el lugarcito donde yo vivo. Porque es tranquilo donde yo vivo. Hay bullita, pero es normal. Pero allá, hermano, el tren pasa haciendo la gran bulla. Bueno, pero vamos afuera de eso. Hermano, es bonito. Nueva York se ve bonito, se ve bonito. Pero el campo, ahí sí hay belleza, hermano. Pero es bonito. Pero es bonito. Y el camino de Dios es peligroso. ¿Sabe por qué? Porque el que no se adapta al camino de Dios busca ¿qué? Lo bonito. Y por buscar lo bonito va a caer al infierno. Oiga. En cambio, si usted pasa el peligro que hay para llegar a ese lugar tan precioso que es la naturaleza, si usted pasa ese camino de peligro, digamos que es el valle de la sombra y de muerte, que usted pasa por ese valle, logra llegar a ese lugar, usted vive una vida tranquila, una vida pacífica, respira aire fresco. Pero imagínese si usted logra llegar a lo bonito y va a caer a un infierno, hermano. Lo mismo es el camino de Dios. Usted ve las cosas bonitas de este mundo y fácilmente usted llega, pero cuando cae en ese mundo, lo que está abajo esperándolo es algo más terrible. Pero cuando usted logra a meterse en la puerta estrecha, a pasar el valle de sombra y de muerte, cuando usted logra a pasar y a vencer los obstáculos que hay en el camino, lo que él dijo, lo peligroso que hay, que es vivir en esa montaña, si usted logra a matar ese oso, si usted logra matar ese tigre, si usted logra matar ese león, usted va a vivir una vida tranquila allí. Entonces el camino de Dios es igual. Si usted logra vencer el camino, logra vencer la muerte, logra vencer el pecado, logra vencer al mundo, usted va a caer a un lugar donde va a apacentarlo el Señor. Pero si usted cae en el lugar bonito, que es el mundo, pero va a llegar ¿a dónde? A un lugar infernal. A un lugar donde no es bonito, ahí es terrible, hermano. Por eso le digo, las cosas a veces nosotros las vemos bonitas, el enemigo los cruza bonito el pecado, pero nuestro buen pastor lo dice, hay que pasar por un valle de sombra, aunque andes en el valle de sombra y de muerte. Yo, el buen pastor, dice, los haré descansar al final de la carrera. Mire lo que dice en el libro de Ezequiel. En el libro de Ezequiel, ¿qué es lo que dice ahí, siervo? Dígamelo por favor, otra vez. 34:23. Y usted manténgame ahí el Apocalipsis 21:4. Por favor, siervo. Ya vamos terminando, hermano. Y levantaré sobre ellas a un pastor. Oiga. Y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará. Y él les será por pastor. Oiga, levantará un pastor que en verdadmente cuide sus ovejas. ¿Pero qué dice Apocalipsis? Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Oiga. Y ya no habrá más muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor. Oiga. Porque las primeras cosas pasaron. ¿Sí está viendo? Cuando hayamos terminado la carrera, soportado todas las aflicciones de esta tierra, porque hermanos, no vienen tiempos buenos, y aquel que predique de que vienen tiempos mejores, ese está peor, porque no vienen tiempos mejores. Bien, según la Biblia, hermano, según la palabra de Dios,
lo que viene son juicios a esta tierra. No vienen cosas buenas, son juicios terribles para el hombre. Mientras unos los estemos gozando, otros van a estar llorando, gimiendo y maldiciendo a Dios. ¿Sabe por qué? Porque van a decir, pero si es que a mí no me diste oportunidad lo dio de sobra, hermano. Usted vivió 40 años. Oiga bien, si nosotros vivimos 40 años, ¿cuánto tiempo los ha dado Dios de oportunidades? ¿Desde cuándo los viene dando oportunidad el Señor? Desde el momento en que usted y yo empezamos a tener uso de razón y escuchamos la palabra del Señor, desde ahí viene la oportunidad. Desde que usted empezó a entrar a una vida de pecado, también empezó a entrar la vida, en su vida empezó a entrar también la palabra de Dios. Para que usted entendiera de que hay dos caminos, uno que conduce al cielo y otro que conduce al infierno. Pero usted y yo somos y decidimos a dónde queremos ir a vivir el resto de nuestra vida. Ni su mamá, ni su papá, ni su hermano, ni su hermana, ni mi padre, ni mi madre, ni mi tío, ni mi tía, ni mis hijos me van a salvar. O van a decidir a dónde voy a ir yo. Si no, soy yo el que decido a dónde ir a pasar el resto de mi vida. No es el hombre ajeno, es usted. Toda lágrima será enjugada y toda lágrima se enjugará. Mire qué bonito, hermano, aunque allá al cielo lleguemos todos ametrallados. Y cuando les digo ametrallados, es que hay veces que el cristiano ya no quiere seguir adelante y empieza el enemigo a bombardearlo. Empieza el enemigo a quitarle tal vez lo que más le duele a él. A veces lo va a empezar a quitar familia, hermanos, padre, madre, hijos, tíos, tías, esposo o esposa. Y lo va a empezar a quitar todo para que nosotros desistamos y dejemos de seguir el camino que conduce al cielo. Pero ¿qué es lo que pasa? Por eso dice la palabra de Dios también en uno de los salmos, dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo eso Dios me levantará. Es difícil, hermano, cuando usted viene al culto y usted le entrega su vida al Señor, cuando usted viene a la iglesia y usted reconoce que necesita ser salvo por la misericordia de Dios y hace la confesión de fe, entonces viene el enemigo y se le levanta aún en su propia casa. Y cuando le hablo de su casa, no solamente es su casa donde vive con su esposo y su familia. La casa es donde usted se congrega también. A veces los mismos hermanos empiezan a chambrearse y a murmurar y a ponerle en mal uno con el otro, tanto que cuando usted viene a sentir, usted dice, para ser como ellos mejor no voy. Pero ¿acaso mi hermana me va a dar a mí la salvación? ¿Acaso mi hermano que anda hablando en mal de mí me va a salvar? Hay que hablar mal de mí. Pero también hay que tener en cuenta, a Cristo lo criticaron sin fundamento, pero a nosotros no solamente los van a criticar sin fundamento, también nos van a criticar si nosotros damos motivos para que lo hagan. O sea, hay que saber entender los procesos de Dios. Por eso, hermano, nosotros tenemos que escuchar la voz del pastor, no la mía, del pastor de la Biblia, de Jesucristo. Aleluya. A través de su palabra. Por eso que cuando de usted venga un profeta, dice profeta y le diga, hermana, así dice el Señor, usted evalúese y diga, a mí me va a bendecir el Señor, hermano. Mire, confróntelo y dígale, a mí, hermano, me va a bendecir. Sí, hermana, yo veo una casa, pero no sabe si caéndole encima de usted. Entonces, tenga cuidado y dígale, ¿cómo Dios a mí me va a bendecir con esa casa si yo estoy en pecado, hermano? ¿Usted es profeta? Sí, hermano, usted es profeta mentiroso. Usted es profeta de Baal. Así dígaselo. Usted es un profeta mentiroso de Baal. Porque me anda profetizando cosas que yo no me merezco y que Dios no me puede dar porque estoy en pecado. Seamos sinceros, hermano.
y enfrentemos a estos hipócritas mentirosos que lo único que andan haciendo es comiéndole el dinero a la gente. Hagámoslo, hermano. Y va a ver que si la gente empieza a confrontar a estos mentirosos, van a haber muchos que van a dejar de ser profetas. Van a haber muchos, hermanos, que van a dejar de ser profetas. Porque ya la gente ya no les va a creer, los va a confrontar y les va a decir: usted es un mentiroso, hijo del diablo. Porque así lo llama la Biblia. No es el hombre, no es la mujer. Ustedes, les dijo, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Oiga, ¿quién les enseñó a huir a ustedes del juicio que viene? O sea, hermano, cuando usted empieza a confrontar, cuando usted ve allí en las redes sociales, mire, hermano, cuando nosotros lo metemos a TikTok, a Facebook, está bien, hay hombres de Dios que están predicando el evangelio y gloria a Dios. Ojalá no se desvíen de esa palabra. Ojalá dejen de andar pidiendo dinero y de haciéndolo porque les manden un regalito. No, hermano, hagámoslo porque amamos que Dios los ha dado la salvación. Por eso es que nosotros podemos predicar este evangelio. Las redes sociales no son malas. Lo malo es para lo que nosotros la usamos. Eso es lo malo. Para que a veces nosotros no la usamos para predicar el evangelio por amor a que las almas se salven, sino lo hacemos por amor a que los den dinero. Y mucho mentiroso está pidiendo dinero a través de las redes sociales. Ya no le alcanza lo que de las vendimias que hace. Ahora se pone a pedir dinero en las redes sociales. Es terrible, hermano. Ay, es que voy a hacer un protemplo. ¿Protemplo de qué? En la Biblia no encuentro yo los protemplos, hermano. Alguien que me lea, por favor, allí un versículo donde el Señor les dice: vamos a hacer un protemplo para construir el templo de Jehová. No lo dice. O vamos a hacer una rifita, hermano. Tráigase un reloj, vamos a rifar. Eso se llama adivinanza. Y es pecado. El rifar en la iglesia es pecado. Porque usted está usando el espíritu de adivinanza. ¿Y quiénes son los que adivinan? ¿Quiénes? Los brujos. Ellos se adivinan. Hermano Melvin, yo veo que usted... Ay, hermano. Sí, hermano. Hasta lo último, hasta sin zapatos se queda el hermano. Sí, hermano, hay hermanos que vienen a la iglesia, dizque hermanos, y se van, hermanos, a donde el brujo, antes que consultar al Señor. Por eso hubo un hombre, no me acuerdo bien, pero si ustedes lo han leído, creo que me van a iluminar también la mente. Un varón que dice que mandó a unos hombres a consultar a otro pueblo, a los profetas de otro lugar, a los mentirosos, pues. No profetas, esos eran mentirosos. Y dice que lo mandó y dice que le salió al encuentro un hombre de Dios. Y dice que le dijo: ¿acaso no hay profeta en Israel? El rey Osías, ¿verdad? Y mire, hermano, hoy en día es lo mismo. ¿Acaso no hay médico aquí en la casa de Dios? ¿Hay o no hay? ¿Quién es el médico de médicos? Cristo, hermano. Ponga primero su enfermedad en las manos de Dios. Y aunque el enemigo diga: te vas a morir. Gloria a Dios si me muero. Te vas a morir, gloria a Dios. Me muero, pero me muero con Cristo. Y ya después que Dios haya hecho lo que haga, ponga su confianza en Dios y después en el médico. Pero primero al médico y después a Dios. Primero al médico y después a Dios. Y no voy a decir que es malo ir al médico, hermano. No, no es malo. Pues Dios ha permitido la ciencia, amén. Pero el problema es que nosotros dejamos a Dios por la medicina del mundo, que ya viene adulterada. Imagínense, hermano, cuando yo me estaba muriendo, yo ya sabía que el pecado me estaba matando. Porque la Biblia dice: y la paga del pecado es muerte. Pero
Yo me acordé de estas palabras, hermano, cuando yo me había apartado del camino de Dios hace 6 años, 5 años, que yo andaba fuera del camino de Dios. Y claro, pues me iba a llegar el momento en que me iba a poner el trancazo del Señor. Y yo dije, esto no me queda de otra más que rendirme a los pies de Cristo, pedirle perdón, y si a Él le place, que me permita más vida, y si no, pues me voy feliz porque ha salvado mi alma. Me arrepentí, confesé mis pecados ante Dios. Le dije, Señor, soy pecador, perdóname, límpiame. Y si a ti te place sanarme y dejarme en esta tierra para que yo haga algo por ti, hazlo. Si ya no te sirvo aquí en esta tierra, entonces límpiame, restáurame, lávame, perdóname, pero no dejes que mi alma vaya al infierno. Inmediatamente, hermano, cuando yo hice esa confesión de fe y yo le oré a Dios, hermano, yo sabía que quizás no pasaba esa noche, porque yo no quería ir donde el doctor. Yo dije, aquí me van a hallar muerto en este cuarto. Ni mi familia, ni mis hermanas, ni mis hermanos, ni mi mamá se dio cuenta. Hasta hoy es poco que yo les conté, y mi esposa, que también lo sabe, que yo me estaba muriendo, hermano. Pero esa fue la solución, venir a los pies de Cristo. Inmediatamente sentí la sanidad, hermano. Nunca había predicado yo en las calles. Y el primer privilegio que Dios me dio, me dijo, te voy a sanar, pero te quiero predicando en las calles. No iba ni preparado, hermano. Sí andaba yo con mi camisita manga larga ya, una mochilita que llevo al trabajo, pero no andaba la Biblia. Imagínense qué soldado, sin Biblia. Pero no iba yo con intenciones de predicar, por eso no llevaba la Biblia. Pero allí me di cuenta yo que cuando Dios los llama y los da un llamado, hermano, aunque usted no ande la Biblia, pero la palabra de Dios siempre la va a andar en su mente. Hermano, y empecé yo a cantar una alabanza de un varón, Marco Witt, que dice, sana nuestra tierra. Y le empecé a cantar, hermano, caminando. Yo iba a caminar, imagínense, yo había ido a recoger unos asuntos a la calle 22 de la Bergen, y tenía que caminar de allí hasta la parada del tren. ¿Como cuántas? 22, de la 22 a la 48, a la 49, digamos. ¿Cuántos bloques son? Son varios bloques, hermano. Más de 27 bloques. Y, hermano, yo empecé a cantar esa alabanza. Y cuando iba en medio de ese camino, cantando esa alabanza, empecé a cantar, y cuando vine a sentir el Espíritu Santo de Dios, oiga, sin Biblia, sin nada, empezó el Espíritu Santo a agarrarme. ¿Y sabe cuál fue el mensaje que yo iba predicando en toda esa calle? Porque lo escuché ya después de que yo no sabía, hermano. Hasta que el Espíritu me soltó en la mera 49, donde se agarra el tren. Yo caí en cuenta que yo venía predicando el mensaje de Juan el Bautista. Arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa era la prédica que yo había tenido que tirar toda esa calle, hermano. ¿Y sabe cuál fue lo bonito? Que yo oía que decían, amén, aleluya. ¿Y quiénes eran? No sé quiénes eran. Y yo me quedé asustado y dije, pero yo he venido predicando desde allá, ¿y cómo ha sido? Si yo ni cuenta me di a qué horas entré yo en el mensaje. Por eso le digo, hermano, cuando usted esté enfermo, sí, pero primero venga a Dios, ponga su confianza en Dios, y de último deje la ciencia, porque Dios le va a permitir, la ciencia se lo permite, pero primero pídale a Dios y dígale, Señor, si en tu voluntad está que yo vaya al hospital, permíteme ir, pero que esa medicina seas tú poniéndola en mí. Pero no despreciemos, hermano, que al médico de médicos, a Cristo Jesús. Póngase de pie, amada iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Dios bendiga las redes sociales, hermano.